Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenido al doctor Gerardo Alberto Hernández Sendejas. Muchísimas gracias que estás con nosotros. Bienvenidos los que nos acompañan en la sala y los que están en línea. Esta es la tercera sesión de la historia, la cartografía histórica y los ríos de la Huasteca. Y quisiera brevemente hacer un resumen curricular. Sí. Es licenciado en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Historia por el Colegio de San Luis y doctor en Geografía por la UNAM. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en la UNAM, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus Morelia, donde imparte materias relacionadas con la geografía humana y la geografía histórica en las carreras de Geohistoria, Estudios Sociales y Gestión Local y la de Ciencias Ambientales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus líneas de investigación están las siguientes: la historia ambiental, la geografía histórica y el uso social de los sistemas de información geográfico. Ha participado en diversos proyectos de investigación y de ciencia aplicada relacionados con la geografía ambiental y en el ámbito del ordenamiento territorial. Ha trabajado en Michoacán, en Oaxaca, en Guanajuato y en San Luis Potosí. En este último estado ha participado en proyectos de investigación a ciencia aplicada, como son el Padrón de Comunidades Indígenas, bajo la coordinación del maestro Agustín Ávila Méndez, del Colsan, el Programa Estatal de Cambio Climático de la OCLP, del doctor José Ábalos, varios proyectos de investigación coordinados por la doctora Isabel Mora del Colsan. Entre los más recientes están la creación de la ANP Sierra de San Miguelito y el ordenamiento ecológico de la zona centro de San Luis del Segamo. En la Huasteca Potosina ha trabajado desde el año 2004 a la fecha, principalmente en los municipios de Tanajá, San Vicente Tancolayar, Aquismón, Tancangüí, San Antonio y Tampacán, estudiando temas relacionados con la historia de las tenencias de la tierra en el siglo XIX y XX, así como los cambios en el uso del suelo y la vegetación en el siglo XX, así como varios temas relacionados con la geografía histórica de la región. Quisiera, antes de pasarle la palabra al doctor Gerardo Alberto, comentarte algo, porque no hemos tenido oportunidad de platicar, y de la relevancia de esta presentación que tienes, que nos haces hoy en día, y es que uno de los conceptos articuladores que le dan origen a la Casa Colsan-Gilitla es ver la región y desde la Huasteca y las culturas del Golfo. Así es como visualizamos a San Luis Potosí. ¿No? Siempre tenemos la cuestión de la capital del altiplano, zona media, rebotamos en la Huasteca y nos vamos. Y es ver a San Luis Potosí desde una perspectiva, no los límites jurídicos, históricos, sino ver a San Luis Potosí conectada con el Atlántico, claro, y con las culturas del Golfo. Y siempre ha sido así, desde la época prehispánica, los tenes vinculados a los mayas, posteriormente a la época colonial y hasta hoy en día, ¿no? Esta entrada del noroeste que baja por ahí y nos comunica. Entonces, fundamentalmente, esa perspectiva nos permite entendernos de otra manera. Y esa es una de las líneas de trabajo que articulan el proyecto de la Casa Colsan-Gilitla. Y en tu caso, por lo que trabajas, diría que es fundamental porque la plataforma de eso son los ríos, ¿no? Que son las venas de la tierra, la sangre de la tierra. Entonces es fundamental porque es a partir de ahí esta plataforma conceptual que a nosotros nos impulsa a estar aquí con este proyecto. Pues bienvenido y tienes la palabra. Pues muchas gracias y bueno, pues en principio agradezco a Tomás, Claudia y a David Madrigal por la invitación. Pues yo pues también soy egresado del Colegio de San Luis y pues me gusta mucho esta iniciativa de la Casa Colsan aquí en Gilitla y estoy muy contento pues de estar aquí, ¿no? Y bueno, pues vamos a entrar en la materia. Por ahí creo que ya está la presentación. Bueno, este tema es hablar un poquito de la cartografía histórica. Y yo trabajo cartografía histórica, digamos, como en dos perspectivas, ¿no? Por un lado, con la perspectiva de la geografía histórica, ¿no? De entender, digamos, los cambios, la conformación del territorio, los cambios en los patrones de asentamiento, en los cambios de uso de suelo, en la tenencia de la tierra, por mencionar solo algunos, ¿no?
Pero también me gusta pensar que la cartografía histórica puede ser una fuente de información muy importante, sobre todo para temas de historia ambiental, y que en ese sentido puede ayudarnos a construir una historia ambiental aplicada, ¿no? Es decir, una historia ambiental que ayude, por ejemplo, a entender temas como son el tema del riesgo a la inundación, que sabemos que aquí en la Huasteca pues es una zona que tiene zonas que eventualmente o cada cierto tiempo pues sufren procesos de inundación por las crecidas de los ríos, ¿no? También pues hay lagunas que se secaron, la Huasteca ha sufrido en algunos momentos procesos importantes de cambio de uso de suelo, y entonces a mí me gusta mucho pensar en la historia ambiental, pero también en una historia ambiental aplicada, ¿no? Aplicada a temas de riesgo, a temas de vulnerabilidad, a temas de cambio climático, ¿no? Entonces, la presentación está dividida en dos partes. Una primera parte es una revisión muy general, digamos, de algunas cosas de geografía histórica y de cartografía histórica. Luego vienen cosas como más contemporáneas de trabajo que se ha hecho en algunas comunidades de la Huasteca, especialmente en la Potosina. Y luego se cierra la presentación con algunos ejemplos, ya desde el uso del SIG histórico, de cómo podemos abordar o ver el uso de la cartografía histórica para entender algunos procesos, sobre todo asociados a temas de riesgo y vulnerabilidad, también de cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces, si me apoyan viendo las diapositivas. Entonces, pues para empezar a agarrar calor, ¿no? Unas fotos de dos ríos. Pues uno es el Nacimiento en Tambaque, aquí en Aquismón, en San Luis Potosí, justamente después de la época de lluvias. Esta foto es, creo que del mes de octubre, por eso está tan abundante el surgimiento de agua. Y la otra, pues es una vista, ¿no? del río Pujal. Sabemos que es un río pues muy importante en la región, que además pues es un afluente del Pánuco, ¿no? Y bueno, la siguiente, por favor. Entonces, elaboré, digamos, este primer mapa, ¿no? Que es una aproximación muy general digamos, de abordar la región y los ríos, ¿no? Sabemos que, digamos, que el Pánuco pues es uno de los ríos más importantes de la Huasteca, pero pues no es el único, ¿no? Porque también incluye unas partes de la cuenca del río Tuxpan, ¿no? Y algunos otros ríos más al norte del Pánuco que vienen desde Tamaulipas, ¿no? Y el hablar pues de la Huasteca siempre es un tema un poco polémico, decir dónde ponemos los límites de la región, quiénes entran, quiénes salen, y bueno, pues uno a veces no puede evitar pues también finalmente hacer una propuesta, ¿no? Entonces, aquí yo incluí básicamente una serie de municipios, principalmente de San Luis Potosí, de la parte sur de Tamaulipas, de la parte de Hidalgo y de la parte, digamos, norte, pero no solo el norte de Veracruz, partes como Plan de Madero, ¿no? Y entonces, en esa propuesta como de región, pues lo que vemos es que sí, efectivamente, es una parte importante de la Huasteca, pues está constituida por el río, por la cuenca del río Pánuco, ¿no? Que pues prácticamente, no sé si, pero es que aquí no se da. Si yo muevo aquí en mi cursor, ¿se ve? No, ¿verdad? Ok. Bueno, pues eso, ¿no? Que el río Pánuco, pues, sobre todo la parte baja del río Pánuco, pues forma, digamos, tiene una alta correlación con lo que entendemos por la Huasteca, ¿no? Aunque no es el único, aunque sí es esta importancia del río Pánuco se demuestra mucho en la cartografía. Como lo van a ver ahorita en la presentación, hay muchos mapas del río Pánuco. De hecho, medio corté algunos porque hay muchos, ¿no? Es interesante encontrar que hay mucha información porque se pueden rastrear mucho, sobre todo en el siglo XIX, hay una amplia cartografía del río Pánuco, ¿no? Como que había muchos temas de interés. Creo que tiene que ver con el tema de que era navegable, con el tema de la construcción de caminos, con el tema de la organización del territorio, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, pues en esta vista, ¿no? Pues es un poco como empezar a entender la Huasteca, que independientemente de
del estado en el que se ubique, pues está conformada por ciertos niveles ecológicos, ¿no? Como son las planicies costeras, la zona de los lomeríos y la zona, digamos, de la sierra, ¿no? Que tendría, digamos, entendiendo que la Huasteca pues también es una región cultural, ¿no? Entonces, esta aquí es una vista, digamos, un poco entre la transición entre las planicies y los lomeríos. Siguiente, por favor. Aquí vemos una foto, digamos, esta foto está tomada en San Francisco, Cuayalab, ¿no? Digamos, como en la frontera entre los lomeríos. Y si bien San Francisco está en una parte de lomeríos, pues la vista que se proyecta es hacia el norte, que es toda la planicie, digamos, de Tamuín, y pues se va a la planicie hasta Tamaulipas, ¿no? Dice la gente de San Francisco, Cuayalab, que a veces desde cuando está despejado se alcanzan a ver el cerro del Mante, ¿no? Allá muy al fondo. Y este lugar es interesante porque además pues es un sitio arqueológico que está casi en una dirección, casi en un eje norte-sur con Tantoc, ¿no? Está casi al sur de Tantoc. Siguiente, por favor. Y bueno, pues la sierra, ¿no? La sierra, que en este caso pues es una vista de la parte de Aquismón, pero bueno, también en la parte de la Huasteca hidalguense pues tenemos partes importantes de sierra, y esta imagen que vemos aquí, ¿no? Del paisaje de la sierra huasteca pues también es característico de partes de Hidalgo, ¿no? Donde además pues también vamos a encontrar que tenemos zonas de producción de café, zonas de producción de maíz, con agricultura de rosa, tumba y quema, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, pues esas vistas eran un poco para empezar, no solo verlo todo en mapas. Luego yo pongo muchos mapas, entonces luego me forzo un poquito a poner fotos para no ser tan esquemático. Pero este es un mapa también, digamos, de las subcuencas, ¿no? Que también es importante entender, porque a veces hay cuestiones que ocurren más a nivel local, ¿no? Donde es importante entender las subcuencas, ¿no? Y también lo pongo porque en la misma cartografía histórica vamos a ver que la cartografía histórica, como lo van a ver, hace mucha referencia a las subcuencas, ¿no? De hecho, es muy interesante ver que mucha de esa cartografía hace referencia a subcuencas y están muy bien detalladas. Entonces, preparé este mapa, pues también como un poquito como para apoyar a entender que el análisis de la cartografía histórica también se puede hacer a nivel de subcuencas. Entonces, siguiente, por favor. Y bueno, la Huasteca, pues también hay que entenderla como una región cultural, ¿no? Que tiene, pues, en principio la presencia de muchos pueblos originarios o grupos étnicos, entre los que pues podemos mencionar los náhuatl, los tenec, los pames, otomís. Creo que por ahí se me puede escapar alguno, pero que además en este mapa, digamos, en las zonas que tienen una paleta de colores más oscuras, pues son las zonas donde hay mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena, mientras que los tonos más claros, o los cremas, son los municipios predominantemente mestizos, ¿no? Entonces, bueno, sí hay una distribución, un patrón de distribución donde vemos que la población indígena se concentra en la parte de los lomeríos y en la parte de la sierra, ¿no? Pues de Aquismón, Gilitla, Tamazunchale, Huejutla, por mencionar solo algunos, ¿no? Tanto Yuca, ¿no? Mientras que las planicies, pues es más bien población mestiza, pero que en general, pues todos comparten una identidad, ¿no? Que está basada en elementos como la gastronomía, la música y sobre todo, pues el identificarse como ser huasteco, ¿no? Eso es algo que parece que es muy común entre las personas de la región, ¿no? O sea, incluso a veces la identidad huasteca te antepone incluso a las identidades estatales, ¿no? Yo no soy huasteco, ¿no? Luego ya, se es potosino, se es hidalguense o se es veracruzano, ¿no? Esta es la experiencia que yo he escuchado, ¿no? De muchos huastecos, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, pues ya para entrar, eso fue solo para, digamos, entrar como en esta discusión de la región. Y bueno, pues vamos a entrar ya a la materia de la cartografía histórica. Esto me voy a aventurar a decir que es una hipótesis, no está comprobado,
no hay nada que lo sustente, solo es una observación muy personal. Es una piedra que está ahí en el sitio arqueológico de Tamtoc, está, digamos, a la espalda donde se encuentra el monumento de Cinco Caracol, y pues viéndolo un poco, de repente nos queda la duda de si esto no es un mapa, ¿no? Y sobre todo nos surge mucho la cuestión porque si alcanzan a ver al centro de la imagen, se ve un poco la curvatura, que sería, desde mi perspectiva, desde mi opinión, el meandro que justamente rodea la zona de Tamtoc. Y luego voy a hablar un poquito de los mapas, apuntando que es una hipótesis, no está comprobado, no hay muchos elementos, pero me parece que es una hipótesis que puede ser interesante, y si fuera así podríamos pensar que quizás sería la primera representación cartográfica de los ríos de la Huasteca, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, pues los mapas de los ríos en la Huasteca pues son muchos, hay una muy vasta expresión cartográfica. Quizás empezaría por este que es uno de los más famosos, que es el mapa de Escandón, que justo se manda a hacer en el momento en el que Escandón está haciendo este proceso de avanzada y esta es como segunda colonización al norte del río Pánuco, hacia la zona de lo que ahora es el estado de Tamaulipas. Y en ese mapa que manda a hacer Escandón, que es un mapa que llega hasta Texas, yo lo recorté para centrarme en la parte de la Huasteca, queda muy evidente o es muy claro la descripción que se hace, digamos, de los principales ríos, incluido el Pánuco, el río Pujal, el río Valles, el río Moctezuma, muchos de sus pequeños afluentes, y sobre todo se muestra un patrón de asentamiento en el cual los principales poblamientos de esa época registrados por Escandón pues están a la orilla de los ríos, ¿no? Entonces, los ríos en la época prehispánica, y no es exclusivo de la Huasteca, eso es algo, digamos, como muy común, pero hay que a veces hacerlo explícito, pues como un elemento importante para el patrón de asentamiento. Y en el caso de la Huasteca, pues como lo comentaba Tomás, ¿no? O sea, el río Pánuco pues era digamos, la autopista, por decirlo ahora en unos términos actuales, ¿no? Y la comunicación que el río Pánuco establecía a través de que era navegable en tramos muy largos, pues sí lo convirtió como en un elemento, una referencia espacial. Entonces, empezamos con este mapa, pero a partir de ahí el Pánuco va a ser como un actor principal en la cartografía, ¿no? O sea, mapa que aparece de la Huasteca, trátese o no de los ríos, el río Pánuco va a estar presente, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un mapa de las misiones de la Huasteca. Está girado. Habría que voltearlo, pero así es como está. Y digamos, lo que vemos en la parte superior es la sierra, mientras que lo que vemos en la parte inferior, digamos, es el río Pánuco, son las partes bajas. Está la parte más baja del mapa, es, digamos, lo que sería el Golfo de México, ¿no? Entonces, si lo entendemos así, lo puse así porque así está, ¿no? Luego también hay que acostumbrarnos a pensar en otras formas de representación cartográfica. Y dije, bueno, si así lo pensaron, así lo voy a poner. Y en la tabla que está acompañando al mapa, la hice un poco más grande para que unas de las personas pudieran leer, pero ahí están descritos con los números los asentamientos, ¿no? El número 1 es Villa de Valles, el 2 es Tamuín, el 5 es Pánuco, el 6 es Tampico. Es decir, viene una descripción de los pueblos y las misiones, pero sobre todo, volviendo al tema principal del mapa, lo que vemos que va cruzando el mapa, digamos, de arriba hacia abajo, pues son los ríos, ¿no? O sea, son los ríos, y entonces vemos cómo es el río principal, pues es el río Pánuco, ¿no? Entonces, ahí están, digamos, los ríos como una referencia importante para entender el patrón de asentamiento, y vemos cómo los pueblos están, digamos, colocados a la vera del río, ¿no? Digo, no tan cerca, porque luego pues es un río que genera inundaciones, pero sí nos muestra, digamos, en qué ubicación se encontraban los pueblos, ¿no? Ay, este es como de 1750,
De hecho, es un mapa que nos costó un poco de trabajo encontrarlo. Estaba en el fondo de las Californias. No estaba en temas de la Huasteca, ¿no? Lo encontramos en un tema sobre las fundaciones de las Californias. Tengo una versión impresa, ¿tú quieres que luego te la hago llegar? Es muy bonito, muy bonito. O sea, la verdad se puede entretener ahí un rato estudiándolo, ¿no? Aparece Talajás, Huehuetlán, Aquismón, Tancuayalab, ¿no? Guayalab. Siguiente, por favor. Luego, bueno, tenemos otro mapa que más o menos también es famoso. Me llama la atención, es el mapa de Meztitlán y la Huasteca. Y si bien está abarcando partes de estas zonas que viene la discusión que si es Huasteca o no, Meztitlán, por ser esta parte un poco árida de Hidalgo, pero quiero que vean cómo, a pesar de que el centro del mapa es Meztitlán, en la parte superior del mapa aparece el río Pánuco, ¿no? O sea, allá muy lejos, pero está como una referencia importante, ¿no? Es decir, o sea, están entendiendo de alguna manera que es parte del mismo sistema, es parte de algo que había que enunciar y algo que había que poner, ¿no? Entonces, y bueno, pues ahí está, o sea, una referencia entre Meztitlán y la Huasteca, ¿no? Sí, aparece mucho esa noción y hay mucha iconografía, incluso de los chichimecas justo después al norte del Pánuco, ¿no? Hay varios mapas, ya esos ya no los puse en la presentación, porque son imágenes no muy nítidas, pero sí esa noción de frontera, como del Pánuco como la frontera, está como muy presente, ¿no? Y además a veces en la cartografía viene con la representación de los chichimecas. En el mapa de Escandón es muy explícito, pero esa imagen se repite en otras cartografías, ¿no? Y entonces sí viene como esta construcción histórica de la región, ¿no? De decir, bueno, del Pánuco hacia allá es otra región, ¿no? Y del Pánuco hacia acá es otro tipo de región, ¿no? Entonces, creo que este mapa de Meztitlán, pues un poco como que está apuntando, digamos, o está señalando, pues que ahí hay conexiones, ¿no? Y yo creo que en alguna medida, pues casi podría ser el límite sur y el límite norte, ¿no? Si lo viéramos desde esa perspectiva, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, pues no solamente hay mapas como a nivel regional, sino que también quería señalar que los ríos son un elemento muy constante de la cartografía. En este mapa, por ejemplo, de Huejutla, aparece Huejutla y aparece en la representación de los cuerpos de agua. O sea, esta ya digamos, este cambio de escala en el cual podemos ver de manera más directa, en casos muy concretos, cómo es la relación de los pueblos con los ríos. Entonces, en mucha de la cartografía histórica, aunque quizás no es el tema principal de los mapas, los ríos aparecen una y otra vez, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, porque a veces vemos fragmentos, incluso, ahorita lo voy a ejemplificar más con unos ejemplos para Tampamolón, de cómo hay cambios en los ríos que luego están registrados en estas cartografías históricas, ¿no? Entonces, estos pequeños elementos también nos cuentan no solamente del elemento central de la relación del pueblo, sino que también nos cuentan la historia ambiental a nivel regional, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Y bueno, esos serían, digamos, como los mapas coloniales, y luego nos venimos a la fiesta del siglo XIX, ¿no? El siglo XIX tiene una gran cantidad de cartografía, es muy rica, es muy extensa. Yo pues ya seleccioné. Por ahí les comento, para los interesados subimos los mapas a un drive, si por ahí los quieren, se pueden compartir. Son mapas principalmente de la Mapoteca Orozco Iberra, y ahí viene la clave de referencia por si alguien quiere buscarlo o citarlo de otra manera, ¿no? Entonces, empezamos con este mapa que fue hecho en el siglo XIX y que, bueno, este es un mapa específicamente para el río Pánuco, pero aquí viene esta cuestión que yo les decía de las subcuencas, ¿no? O sea, viene explicado el río Pánuco, pero con todas sus subcuencas, ¿no? O sea, la parte norte del río Tamesí, la parte del Pujal, la parte del río Moctezuma, la parte del río Chicayán, y cómo todos confluyen
en algún momento ya pues muy cerca de Pánuco, de Tampico, y entonces pues ya desembocan todos el Golfo de México justamente en esta noción, ¿no? De la importancia del puerto de Tampico para la región huasteca como punto de conexión, porque ahí convergen ahí convergen todos los ríos del Pánuco, del río Pánuco, ¿no? Y entonces, aunque no es un mapa que nos esté hablando del concepto de región, pues sí vemos a la región, digamos, como en una radiografía, ¿no? Como en su estructura a través de los ríos. Y entonces estos mapas pues son muy descriptivos también, no solamente en las conexiones, o sea, dónde se juntan. Digamos, quizás este mapa no es un mapa que podamos todavía como georreferenciar y aplicarle un proceso de traerlo como a la actualidad, pero si lo vemos en detalle, si ubicamos dónde están las adjuntas, dónde están los puntos de conversión de estos ríos y vemos los pueblos que están ahí, es un mapa que tiene mucha información, ¿no? No solamente por los ríos, sino también por los asentamientos humanos y por otro elemento que quizás en su momento es muy importante en la cartografía y que ahora quizás ya no está tan presente, pero que sí es importante para la historia ambiental, que es el tema de las lagunas, ¿no? O sea, muchas lagunas o muchos pues, ciénegas, ¿no? Que se formaban a lo largo de toda la cuenca, pues fueron secadas, ¿no? En algún momento, sobre todo muchas en el siglo XX, y ahora no están, pero la cartografía histórica nos muestra con algunas aproximaciones dónde estaban esas lagunas, ¿no? Entonces, aquí vemos algunas de esas que son esos cuerpos azules que están como más gruesos, como más gorditos, ¿no? Y muchas de ellas, pues podríamos ubicarlas, las que existen, y las que no existen podríamos ubicarlas, ¿no? A través de la carta histórica, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, David, ahí está con dedicatoria. Este mapa, de verdad, si son muy curiosos, si están muy interesados, métanse a verlo con mucho detenimiento. Por eso los puse en el Drive para que la gente los pueda como observar con calma, porque aquí en la presentación pues es como difícil, ¿no? Pero este mapa, si ustedes lo ven con el mapa de las subcuencas, pueden calzar en un gran sentido, ¿no? O sea, como lo dice en la glosa del mapa, dice, este croquis es bastante exacto y da a conocer la situación y los lugares de las corrientes de muchos ríos que atraviesan. Dice, es muy fiable, ¿no? Eso es lo que dice Miguel Iglesias, pero si nosotros observamos, digo, aquí en la imagen, quizás en la pantalla no la alcanzan a ver tanto, pero los invito a que lo vean con cierta curiosidad, a los que les interese mucho el tema, porque los ríos están también conformados por las montañas, o sea, se muestran las montañas y entonces sí hay una explicación, o sea, el concepto de cuenca está perfectamente plasmado en este mapa, ¿no? Si bien no es una representación actual, digamos, que podríamos georreferenciar, pero en los elementos que describe, sí es muy preciso, ¿no? O sea, es muy preciso en el sentido de que pone ciertas montañas y esas montañas son los parteaguas de los ríos, ¿no? A mí yo me estuve un rato observándolo. La verdad es que lo observaba mucho como a nivel de subcuencas y me daba como cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, este mapa, de verdad que creo que es como una joya que para los interesados en el tema de cartografía histórica de los ríos vale la pena, ¿no? Especialmente ¿no? Siguiente, por favor. No le encontré referencias, no tiene texto. Está así está en la Mapoteca Orozco Iberra, ahí lo pueden checar en la referencia. Es como esto cuando te mandan la tarea de las maestras, ¿no? Que te decían un mapa sin nombres, un mapa de los ríos y las montañas, pero sin nombres. Este es un buen ejemplo de eso, pero digamos, en términos de un proceso de georreferencia, es más posible georreferenciarlo. En lo que yo he trabajado como de cartografía histórica, por el tipo de estilo, por la estética del mapa, incluso hasta por los colores, yo me animaría a decir que es un mapa de la Comisión Geográfica Exploradora.
Hay nada más que se ve que es un mapa hecho explícitamente para el río Pánuco, porque la comisión, hay muchos mapas de la Comisión Geográfica Exploradora. En el Archivo Histórico de San Luis Potosí están las 10 hojas de las cartas 1 a 250,000 y tienen una estética muy similar a la que vemos aquí. Pero con este mapa tiene una diferencia, que este es para toda la cuenca del río Pánuco. Es decir, no lo separa por estado. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos con esos mapas de la Comisión Geográfica? Ahorita les voy a enseñar algunos. Están divididos por estados. Entonces, justo si ahora quisiéramos estudiar el tema de los ríos, tendríamos que armar los mosaicos para tener ese mapa. Pero este mapa, aunque no tiene glosas, no tiene mayores referencias, sí tiene, digamos, una visión general otra vez de la región, ¿no? O sea, por alguna razón lo hicieron y el tema principal es el río Pánuco y además se ven muchísimas de estas lagunas, ¿no? Este mapa es mucho más detallado en la descripción de las lagunas y de las ciénegas que sabemos que se desecaron en el siglo XX, ¿no? Como muchas de las ciénegas que hay al norte de Tamuín, que aparecen en este mapa y que ahora pues ya sabemos que no están, o unas que están, digamos, en la parte norte de Tanlajas, que aparecen en este mapa, pero que ya no están, ¿no? O que se desecaron casi en su totalidad, ¿no? Este mapa pues también es un mapa para los que les interesa, digamos, como estudiar a detalle. Este mapa sí se puede georreferenciar, y bueno, pues no tiene estas divisiones estatales, ¿no? También creo que eso es algo que a veces se agradece, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, si sus maestras les encargan un mapa de la Huasteca, del Pánuco sin nombres, pueden usar ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, otros elementos, digamos, hablando de que no siempre son los ríos los temas principales, pero que siguen apareciendo en mucha de la cartografía histórica. Por ejemplo, tenemos este croquis de la propuesta como de hacer un camino entre Querétaro y Tampico, que entre otras cosas yo lo puse porque trae un perfil altitudinal en la parte de abajo, ¿no? Entonces, en la parte de abajo trae el perfil de las alturas, justamente que nos muestra cómo está conformada la parte también de la cuenca en términos de altitudes, ¿no? Y bueno, pues aunque no es el tema principal, el río está presente, digamos, como un personaje indirecto del mapa, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, a mí luego cuando encuentro estas cosas siempre me llama mucho la atención, ¿no? Porque a veces de repente discutimos mucho con nuestros estudiantes de geografía, ¿en qué momento ya los geógrafos o los cartógrafos del pasado ya manejaban cosas que ahora estamos utilizando, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención. Este es un mapa de 1910, elaborado también por la Comisión Geográfica Exploradora, que para el caso de San Luis Potosí, pues nos muestra las dos grandes cuencas, ¿no? Ahora no voy a hablar de la del Salado, pero me voy a centrar en la parte verde del mapa, que está justo representada como parte de la cuenca del Pánuco. Si bien no es toda la cuenca del Pánuco, sí está siendo parte, digamos, de cómo el río Pánuco, pues en San Luis Potosí, pues empieza justamente en Santa María del Río, ¿no? Y luego hay partes de la sierra de Río Verde, pues partes de la zona media, incluso de Ciudad del Maíz, del Naranjo, pues que son afluentes, ¿no? Y entonces, este mapa, pues nos muestra con mucho detalle, es un mapa que sí se puede georreferenciar, pues esta noción de cuenca, ¿no? Que también es importante para muchos procesos hidrológicos y me parece un buen ejemplo de cartografía histórica aplicada a estos temas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este mapa también, para los curiosos y los interesados, también es una especie de joya. Es un mapa que compara, por alguna razón sería interesante tratar de entender los motivos que llevaron a hacer este mapa. Yo creo que tiene que ver con inundaciones, pero es mi hipótesis, ¿no? Porque muestra los cambios en los meandros del río Pánuco entre 1845 y 1868. Casi la guerra con Estados Unidos. Sí, es ese periodo, sí.
Y lo que es muy interesante es que se ven dos ríos diferentes, ¿no? O sea, las composiciones de los meandros son diferentes. Y a mí algo que me llama la atención, en la parte, digamos, si ustedes ven la parte de la izquierda, ¿no? Ven que en ambos mapas viene como una línea y luego hace una especie como no sé, como de pera, por decirlo así. Entonces, ese es el meandro de Tamtoc, ¿no? En la parte de arriba es el mapa de 1845. Guarden esa imagen de cómo hace ese meandro, si se fijan, hace así, luego hace como una bolita y luego hace así, ¿no? Tengan esa imagen en su mente, porque luego la vamos a volver a ver, pero pero no en los siguientes mapas, sino en mapas posteriores, ¿no? Ahorita lo voy a explicar. Y vean cómo en la parte de abajo va así como recto y luego hace así casi como si fuera casi un globo, ¿no? Y luego se cierra, ¿no? Ahorita vamos a centrarnos en esas dos imágenes, porque esas les voy a poner ahorita un ejemplo y lo vamos a ver ya en el SIG histórico. Solo de cómo podemos analizar como esos detalles en la cartografía histórica, cómo la cartografía histórica nos puede ayudar a entender, por ejemplo, esos procesos. Pero si lo vemos ya en el mapa en su conjunto, pues vemos que los meandros cambiaron mucho, ¿no? O sea, hay cambios importantes, ¿no? Sí se ven, digo, no sé si ustedes alcancen a ver, pero me parece que sí hay cambios significativos y que algunos de esos cambios pues dejaron huellas en el paisaje, ¿no? Siguiente, por favor. El Pánuco sigue siendo la estrella. Les digo que otro mapa más. Ya recorté como 4 o 5 para la presentación porque ya dije, son demasiados mapas del Pánuco. Pero solo para mostrar cómo va apareciendo y apareciendo. Cada mapa pues nos va aportando elementos diferentes. Creo que ya es el último del río Pánuco, salvo uno que está en la desembocadura de Tampico. Creo que ya es el que sigue. Siguiente, por favor. Bueno, también, les digo, el Pánuco, ahí con el río Moctezuma, ¿no? Siguiente. Uno de estos está asociado con un informe. Incluso ya por ejemplo, ya es solo la parte justo de Tampico, ¿no? Donde ya el río Pánuco desemboca en el Golfo de México, ¿no? Y es un mapa ya como muy, a mucho detalle. Son mapas hechos a finales del siglo XIX. Ya, bueno, la técnica cartográfica es mucho más elaborada. Este mapa se puede georreferenciar sin mayor problema y pues nos aporta elementos muy importantes para entender pues cómo estaba el puerto de Tampico en esa época, que además pues justo estaba en un momento económico e histórico importante, ¿no? Que luego además pues se va a detonar más con las compañías petroleras y bueno, la revolución y los procesos postrevolucionarios que van a hacer del puerto de Tampico un lugar muy importante, ¿no? Y este mapa pues me parece interesante porque justo está en ese momento en el que van arrancando esos procesos. Siguiente, por favor. Bueno, puse otros mapas para que no solo fuera de San Luis Potosí, dije, bueno, la Huasteca también es Hidalgo, es Veracruz. Aquí vemos, por ejemplo, un par de mapas. El que tienen ustedes a la izquierda, pues es un croquis. Este tipo de croquis es muy común en la Comisión Geográfica Exploradora, que eran los primeros levantamientos que hacían. Son como las notas, como los borradores. Son muy interesantes porque a veces tienen información que luego vamos a ver plasmada en los mapas finales, ¿no? Como es el mapa que está a la derecha, que es la Carta General del Estado de Hidalgo, donde pues ya vemos con mucho mayor detalle y con una técnica cartográfica mucho más detallada la expresión de estos ríos y los pueblos. Y esos ya son mapas de la Comisión Geográfica Exploradora, y aquí está lo que les decía respecto del mapa que les enseñaba que no tenía nombres, ¿no? O sea, los mapas que encontramos de la Comisión Geográfica Exploradora vienen cortados por estado, ¿no? Entonces, los de San Luis Potosí también cortan el río porque pues, solo son del estado, ¿no? El de Veracruz también corta el río. Entonces, en ese sentido, sí es una especie de mapa muy extraño, o un ave raris, ese mapa que está de todos sin las divisiones políticas, ¿no?
Por eso lo puse, ¿no? Porque esto es lo más común, o sea, estos son los mapas que es más común encontrar. Siguiente, por favor. Otros mapas, ¿no? En este caso, por ejemplo, del distrito de Huejutla, que si bien es un mapa sobre la administración política, es un mapa de 1912, pues nuevamente volvemos a insistir, o sea, los ríos son los elementos que ayudaban a entender la geografía de la región, o sea, aunque los mapas no sean de los ríos, son el elemento que está apareciendo de manera recurrente. Y como lo vemos en este mapa, los caminos y los ríos nos ayudan a entender mucho cómo era la configuración territorial de la región, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, es un mapa que se mandó a hacer, también es un mapa, yo entiendo que es como de 1920, 1930, sobre el estado de Hidalgo y muestra los sitios arqueológicos. Y nuevamente en este mapa es muy explícito el hecho de que los sitios arqueológicos que están reportados para esta parte de Hidalgo pues están a la vera de los ríos, ¿no? Entonces nuevamente los ríos están siendo un elemento importante para entender los procesos históricos, ¿no? Un mapa más de la Comisión Geográfica Exploradora, este es para el norte de Veracruz, es un mapa que como lo pueden ver tiene muchos detalles en términos de población, caminos, ríos, divisiones territoriales. Y en el caso, por ejemplo, específico de Veracruz, se ve que en el siglo XIX también se llevaron a cabo muchos trabajos cartográficos. La Comisión Geográfica Exploradora trabajó mucho en Veracruz. Fue de los estados que están muy completos en su cartografía. San Luis Potosí también, específicamente en el caso de San Luis Potosí y en el caso de Veracruz, hay mucho trabajo de la Comisión Geográfica Exploradora a diferentes escalas, ¿no? Entonces tenían los mapas a nivel del estado, pero también tenían mapas a nivel regional. Este es un mapa a nivel regional que para el caso que nos ocupa de la Huasteca, pues nos representa mucho del norte de Veracruz y podemos ver a la perfección todo el comportamiento de los ríos, ¿no? Por si alguien quiere y está interesado, pues les comento y les repito, los mapas están en el Drive para que los puedan bajar y ver con más calma, ¿no? Siguiente, por favor. Y este es también una cosa de esas curiosas que no te las encuentras siempre, pero cuando te las encuentras, pues da gusto. Sobre todo para los especialistas en temas de agua. Yo no soy especialista en temas de agua, yo soy especialista en temas de geografía histórica, pero, por ejemplo, este mapa es muy interesante porque no es una tabla descriptiva de la red hidrológica del río Pánuco en el estado de Veracruz, y otra vez, volviendo a esta noción de subcuencas, nos muestra por subcuencas las zonas, digamos, que son afluentes. Es una tabla muy completa de cómo está la conformación de las cuencas, las subcuencas y las microcuencas, ¿no? Siguiente, por favor. Y nuevamente, un mapa, por ejemplo, este es el mapa de la Hacienda de San José, en el distrito de Tantoyuca, donde si bien es un mapa de la tenencia de la tierra y sobre la propiedad, pues vemos la representación del río, porque además los ríos pues también fueron elementos muy importantes para la diferencia y la separación entre la propiedad, incluso entre los municipios y los estados, ¿no? Entonces, les digo, la cartografía sobre ríos en la Huasteca, la cartografía histórica es muy rica, incluso a diferentes escalas, ¿no? Que lo mostré porque son mapas a escalas más pequeñas. Siguiente, por favor. Y bueno, pasamos ya al siglo XX. Este es un mapa, este no es de la Mapoteca Orozco Iberra, este es de la Mapoteca de la Universidad de Texas en Austin, la Perry en Castañeda, y es un mapa que se mandó a hacer, creo que es por el gobierno británico, y es un mapa que si bien es del norte de Veracruz y trata sobre el tema del petróleo, nos muestra nuevamente, si se fijan, nuevamente toda la red hidrológica de los ríos para la parte norte de Veracruz. Aquí ya no es el Pánuco el principal, sino más bien el Tuxpan, ¿no? Para que vean que el Tuxpan también juega en este partido, ¿no? Y es un mapa con mucho detalle.
Obviamente, pues ya la cartografía estaba mucho más desarrollada a principios del siglo XX y pues tiene mucha información que se puede utilizar, aunque no es precisamente sobre el tema del agua, ¿no? Siguiente. Otro mapa de Tampico, también ya es del siglo XX, ¿no? Este es de 1920 más o menos, justo cuando está ya el apogeo petrolero, nuevamente para insistir, ¿no? Como Tampico, pues al ser la boca del río Pánuco, pues también va a jugar o va a ocupar un papel importante en la cartografía. Siguiente, por favor. Y ya para ir cerrando. Perdón, ¿me regresas? Sí. Carpintero, dicen. Y la abajo es el Chicor. Sí. Luego esos temas también son interesantes, ¿verdad? Cómo aparecen las cosas. Y ahí aparecen las vías férreas, aparecen muchas cosas, ¿no? Aparecen las cosas de la compañía petrolera, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir cerrando la parte, digamos, del siglo XX y pasar, digamos, como con las partes más contemporáneas, está estos mapas que son muy de mediados del siglo XX para acá, que los vamos a encontrar mucho en la cartografía agraria, sobre temas sobre todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Recursos Hidráulicos y también con la Secretaría de la Reforma Agraria. Este es un mapa que corresponde mucho como a la región de lo que fue el proyecto del Pujalcoy, y es un mapa que está mostrando las zonas donde la agricultura es de temporal y las zonas de agricultura de riego, ¿no? Obviamente es un mapa que tiene la intención de mostrar qué zonas deberían regarse y qué zonas deberían pues incorporarse al distrito de riego, ¿no? Claro que, pues como sabemos, la historia del Pujalcoy, pues muy compleja y no se llegaron a cumplir muchas de las metas y objetivos que tenía, pero aquí está, digamos, cuando están haciendo el proyecto, ¿no? Es un mapa de los inicios del proyecto, ¿no? Y que, obviamente, aunque el tema es de agricultura, pues la relación entre la agricultura, los canales de riego, pues implicaban obviamente el tema de los ríos, ¿no? Entonces aquí van a aparecer, y a mí este tipo de mapas pues me parecen referencias muy importantes, sobre todo para construir la historia ambiental de la Huasteca, ¿no? Y bueno, un mapa, estos son mapas de los que se mandaban a hacer en la época de la reforma agraria. Recordemos que en el caso de San Luis Potosí la reforma agraria es tardía. Es un mapa de mediados de los 60 donde nos muestra toda la estructura de la tenencia de la tierra, pero es un mapa de tenencia de la tierra, pues vienen un montón de información sobre los ríos y específicamente lo que está al centro del mapa, pues es la zona de las grandes propiedades donde estaban las grandes haciendas como el Limón, el Atascador, que luego pasaron a la compañía, a la Huastecan Petroleum Company y luego a Petróleos Mexicanos, ¿no? Y bueno, este mapa es muy rico para entender, digamos, toda la parte de la tenencia de la tierra, que vemos que en la parte hacia el sur del río Pánuco, pues está muy fragmentada la propiedad, mientras que en la parte central del mapa vamos a tener esas grandes haciendas, ¿no? Que justo todavía, pues de alguna manera habían podido continuar, ¿no?, el proceso de la reforma agraria en las primeras etapas del 30 y el 45, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ya algo de la cartografía más actual. La cartografía está elaborada por la Secretaría de Programación y Presupuesto antes de incorporarse al INEGI, que ya ahorita vamos a hacer unos ejercicios de cómo se incorporar esta cartografía con las otras cartografías. Y bueno, pues ya, para ir cerrando la parte de cartografía histórica, podríamos decir que estos espaciomapas, ¿no?, ya hechos con imágenes de satélite, con fotografías aéreas, pues darían, digamos, nos traerían ya de entrada al final del siglo XX y a lo que actualmente se hace, ¿no? Y entonces pasaríamos ya a la segunda parte de la presentación, donde vamos a hablar ya como de las nuevas técnicas cartográficas, ¿no? Siguiente. Y estos ya son algunos mapas más actuales. Estos son mapas más actuales, estos ya son hechos con sistemas de información geográfica
Y este solo lo pongo aquí para comparar, ¿no? Los procesos de deforestación que ocurrieron justamente en la zona del Pujalcoy, ¿no? Entonces, a la izquierda tenemos un mapa de 1973 comparado contra un mapa del 2013, ¿no? Entonces, si pueden ver al centro de la imagen, en la parte superior estaría el municipio de Tamuín y Ébano, en la Huasteca Potosina, y vemos todavía unos manchones verdes, ¿no? Que serían los remanentes de selva, que existían todavía hasta el 73 y que con el proyecto Pujalcoy justamente van a entrar en un proceso de deforestación inducida por el mismo gobierno mexicano en aquella época, pues que esa era la visión, ¿no? Digamos, como de desarrollo, y que tiene que ver con ese mapa de hacer ese gran distrito de riego, ¿no? Entonces, había que desmontar la selva. Lo que está en morado son la agricultura de riego, ¿no? Entonces, si vemos que hay un incremento, ¿no? En la agricultura de riego, y un descenso, digamos, en la zona de selva, sobre todo en la zona de Tamuín, Ébano y un poco en San Vicente, Tancuayalap, ¿no? Mientras, y en amarillo serían las zonas de pastizales y en naranja serían las zonas de agricultura de temporal, ¿no? Que si lo vemos al centro y a la izquierda de la imagen, pues correspondería a la zona más bien como Tenec y a la parte de los lomeríos y de las sierras, ¿no? Donde los cambios de uso de suelo no fueron tan acelerados. Sí, también fueron selva, sí. De hecho, siguiente, por favor. Este mapa, ahí me equivoqué en la leyenda, pero lo que quiere mostrar es en rojo lo que eran selvas en el 73 y lo que está en verde es lo que continúa como selva. Entonces, lo rojo fueron las selvas que se perdieron, ¿no? Ya para mostrar justamente, ahora sí, hablando, quizás no de los ríos, pero sí de los ríos en relación a los proyectos de irrigación, ¿no? O sea, los ríos entendido como un recurso que iba a servir para regar todas esas grandes planicies y entonces que eso fue, digamos, el motor de la justificación del proceso de deforestación, ¿no? Entonces, quizás no es específicamente el tema de los ríos, pero sí está asociado, digamos, al tema de la historia ambiental, ¿no? Y pues esa modificación en quitar esa cobertura de la selva de esa parte de la Huasteca, pues sí implicó muchos cambios. A nivel ambiental, entre otras cosas, pues hizo la zona más seca, ¿no? Pues Ébano ya tiene índices más parecidos de aridez a los del altiplano que a los de los vecinos, ¿no? Justo porque al remover la selva, pues se perdió toda la humedad del suelo, ¿no? Eso lo ha trabajado mucho el doctor José Antonio Ábalos de la UASLP, ¿no? Él lo tiene como muy, muy estudiado, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, cosas ya de cartografía más participativa, es por ejemplo este mapa de San Francisco Tancuayalap, ¿no? Que es un mapa de hacer como la cartografía de usos de suelo, pero incluso recuperando mucho de la toponimia local, ¿no? Entonces, ya en estos mapas, lo que se buscaba, por ejemplo, era empezar a recuperar la visión más local del territorio, empezando incluso por la toponimia, ¿no? Siguiente, por favor. Y vienen otros ejercicios, ¿no? Pues yo ya no vivía aquí en San Luis Potosí, pero no he dejado de venir con mis estudiantes y hemos venido a hacer muchas prácticas de campo y sobre todo hacemos ejercicios tanto de prácticas de campo para ver temas de historia ambiental como ejercicios de mapeo participativo, ¿no? Y les voy a presentar unos ejemplos muy concretos que se han hecho aquí, sobre todo en la Huasteca Potosina, sobre todo en la comunidad de Tamaletón, en Tanchanguil y en Temapats, ¿no? Donde trabajamos hacer el tema de las maquetas, hacer vuelos con drones y talleres de mapeo participativo. Y en todos esos, pues el tema de los ríos era un tema obligado, ¿no? Siguiente, por favor. Ahorita voy a enseñarle aquí. Por ejemplo, esta es una maqueta que se hizo para Temapats. Es toda la comunidad de Temapats, las 10,000, las cerca de 10,000 hectáreas. Que se hizo es una escala unas 50,000. Esta se entregó ahí en la comunidad, ¿no? Con esta maqueta los estudiantes hicieron un taller de mapeo participativo donde los temas de los ríos pues salen, ¿no? De manera casi orgánica, ¿no? O sea, siguiente, por favor. Esta es otra vista. Si quieres pasamos a la que sigue.
Una vista, digamos, solo para quienes no ubican bien Temapat, pues es en la parte alta de la sierra, donde está el sótano de las golondrinas. Siguiente, por favor. Esta es una maqueta de Tamaletón. En el caso de Tamaletón, no hicimos talleres de mapeo participativo, solo les entregamos la maqueta. En ese contexto había problemas con lo del fracking, entonces ellos nos pidieron que no trabajáramos, ¿no? Entonces dijimos, ok, pues solo les entregamos la maqueta y ese fue el acuerdo, ¿no? Pero me gusta mucho que, pues si ven ustedes la maqueta, en realidad solo hay 3 colores, ¿no? El café que está pintado los cerros, el rojo que pinta los límites y el azul que justo muestra los ríos, ¿no? O sea, porque era pues algo muy importante que la gente nos pidió, ¿no? Entonces, a esa escala, pues es como muy notorio entender pues el gran significado que tienen los ríos para la gente de la Huasteca, ¿no? Entonces, es otra escala, es otra técnica, pero el mismo tema sigue siendo presente, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, sí. Ok. Ok. Sí. Es que cuando tú dices que el gran significado que tiene para las personas a la que votan con. Sí. Sí. A ver. ¿Cómo nos explicamos eso? Híjole. Bueno, desde la cartografía histórica. Sí. Si no, si quieres al final. Sí, ¿la retomamos al final? Va. Es como una pregunta. Que se quede tiene que tengo tiempo. Va. Siguiente, por favor. Y ya nada más, pues ahí mostrar, pues ahí está la entrega ahí entrega de la maqueta. Y ya nada más para cerrar, con esto cerraría, que es el caso de Tanchanguil, una más. Hicimos, y nuevamente, pues ahí están pintando, digamos, la maqueta. Esta maqueta se quedó ahí en la comunidad de Tanchanguil. Y nuevamente, ¿no? O sea, yo estas fotos no las tomé pensando en el tema de los ríos, pero cuando me hiciste la invitación, David, dije, mira, pues ahí están otra vez los ríos, ¿no? O sea, y ellos los pintaron, sabían perfectamente, ¿no? Dónde iban los ríos, ¿no? Por eso nos quitaron los pinceles, dijeron, estos chavos no saben, a ver, a ver, vamos, ¿no? Y entonces ya, empezaron, y ahí están pintando los ríos, ¿no? Y haciendo todos los trazos, ¿no? Para explicar, ¿no? Digamos, como esa relación, ¿no? Siguiente, y creo que ya estaríamos terminando. Pues ya, ¿no? Solo la entrega ahí de la maqueta, pues para hablar, digamos, como de estos ejercicios, ¿no? De mapeo participativo y pues algunas tomas de drones, ¿no? Que siempre acompañamos con las prácticas en el caso de Tanchanguil les hicimos un mapa también con imágenes de drones, que también, digamos, apoyó el trabajo como de cartografía, ¿no? Y el caso de Tanchanguil es interesante porque además, pues ahí hay varios trabajos, ¿no? Está el trabajo de Yanis Alcor y luego hay en la cartografía que hizo Antonio Escobar y Ana María Gutiérrez, ¿no? Están los mapas, por ejemplo, de San Antonio y están muy bien representados, ¿no? El caso de estas comunidades como Tanchanguil, ¿no? Tú prácticamente con esos mapas que están en el archivo histórico de San Luis Potosí, tú los georreferencias y calzan muy bien, ¿no? Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Y ya con esto, digamos, cerraría como esta parte de la presentación en PowerPoint y ya nada más mostraría, si quieren, en unos 10, 15 minutos, unos ejercicios del SIG, ¿no? De cómo vinculamos, ¿no? Ya toda esta información de la cartografía histórica a los sistemas de información geográfica y cómo pueden ayudarnos a ver algunos procesos, ¿no? Sí, va. Sí, ahorita lo que pasamos, entonces, ya me comenté. Oye, mira, tú sabes que en este proyecto que traigo sobre la memoria, sí, está esta parte del pasado, la parte donde es sobre la navegación del mundo. Entonces, yo creo que es un poquito de. Es decir, porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, en este caso, sí, pintando el río, o cuando tú nos muestras los ríos, como si los ríos pues fueran algo así como pequeños o una cosa así
está atravesando el territorio y hay muchas cosas que conocer y saber de los ríos y Sí. los navegar. Ya no se hace, entonces. Sí, mira, a ver, voy a transmitir ahora acá. Mira, uno de estos mapas, este que te decía que es una cosa bien interesante, trae esa referencia de la navegación, de la navegabilidad. Porque me imagino que había unos más. Sí, sí. Vamos a hacer un pequeño switch nomás en lo que ponemos. Aquí está el HDMI. Ah, ok. Me voy a mover. Bueno, ya hay preguntas también aquí en el chat, si quieren, Sí. las podemos tomar en cuenta para... Sí. Porque es a propósito de la maqueta que ya se quitó la, Ujú. la foto de... Y bueno, dice... dice, hola, ¿de qué material están hechas esas maquetas y de qué forma se corta para dar el relieve? Ok, pues sí, las contesto y pasamos a esta parte. Pues ya de Sí, una vez, pues de ¿no? una para vez, ¿no? darle Ya, también para no perderle, jugada a los... para que están no del se otro pierda lado. la inspiración. Se hacen, bueno, las maquetas se pueden hacer de varios materiales, pero estas específicamente están hechas en la parte de abajo con MDF, que es un conglomerado de madera, que es más o menos barato, es muy estable, es rígido, y en la parte superior usamos foamy, que es muy suave y que también le da una buena textura, ¿no? Entonces, y por ahí hay un par de publicaciones, las podemos subir y ahí hay unos manuales de cómo se hacen las maquetas, si alguien lo quisiera como, o ya ver de manera más puntual, ¿no? Esa era una pregunta, ¿verdad? Las maquetas, el material, ¿no? Sí, es nada más una pregunta virtual. Ahora nada más, lo que se va a compartir lo vamos a poder ver en sala también, en sala virtual. ¿No? Entonces, lo que se va a Se compartir, mueve la poco así. la seguimos con la camarita entonces de la compu. Ah, ok. ¿Sí? O podríamos ponerla Sí. acá a mi compu, Perfecto. ¿no? Directamente. A ver. Nomás que diga la gente si sí ve la pantalla de la compu. A ver si alguien nos ayuda diciendo. ¿Sí? Acá. Siguiéndolo, más bien apuntando hacia acá. A ver, Déjala ahí. aquí. Voy a revisar. Bueno, mientras en eso le voy a responder a esto. Y mira, aquí está, fíjate. Aquí dice navegable. Es este mapa que te digo que es una joya, ¿no? Mira, aquí están todos los relieves, están los ríos, y aquí dice, ¿no? Río de Tampico, navegable. Aquí en esta parte. ¿Sí? La memoria de la navegación. Sí, Bueno. Los ríos. Sí, ¿no? Creo que esta parte Y también tiene que ver con los, qué tipo de madera, cuándo fueron sustituidos, etc. Esta parte es un proyecto que viene de la época prehispánica hasta ahora, toda la información península, pone que se hacía a través de... sí, y el hecho, ahí yo por ejemplo, este hecho de que los ríos, de que el Pánuco cambiara sus cursos, creo que sí implicaba mucho, porque no sé qué tanto eso afectara a la navegabilidad, ¿no? Porque se movían sedimentos, ¿no? Entonces yo no sé si tenían la misma. Y los pueblos, sobre todo los que eran puntos, digamos, de comercio que estaban en la orilla, que de repente el río ya no está ahí, ¿no? O sea, porque a veces sí se movía, pon tú que metros, pero bueno, no es lo mismo que el río te pase ahí a que ya no te pase ahí. Pero sí, este mapa, fíjate, este es muy bonito. A mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Que sí dijera que dijera que la zona.
Mira, aquí está, ¿no? Y este es el Pujal. Según yo, esta es la convergencia del COI. Sí, aquí viene el COI. Aquí es donde el COI entra con el Pujal, ¿no? Y entonces, si te vienes para acá, yo creo que esta es la sierra, ¿no? Y aquí estaría, ¿no? Según yo, no sé si esto sea hasta tan chancho. Este es Valles. Aquí viene el río de Valles, ¿no? O sea, pasando, digamos, el río de Valles todavía para allá, decía que era nave. Mi otra pregunta tiene que ver con lo que decías sobre la... Yo he estado encontrando también la cuestión de cómo se relataron. Sí. En las cartas de Cortés justamente hay una referencia a eso, como diciendo, ya de ahí ya no vamos. Sí. De ahí ya para allá. Esto hablaba de una... En ese sentido, lo que estoy diciendo, pero no es que más se planteas capítulos históricos, la lectura de cada parte. No, a mí me hizo pensar mucho cuando llegas al 20, con todos estos grandes proyectos de Estado, la Chontalpa, ¿no? Chico, que no están muy lejos, los grandes proyectos, me hizo pensar en Tampico, pocas. Es decir, esta parte es bien interesante de plantear cuál es el concepto más general y las huellas sobre los región. Desde Cortés, como tú mencionas, ¿no? Sí, las huellas que quedan en la región y algunas que duran siglos. Sí, porque digamos detrás de cada mapa hay un discurso, ¿no? Sí. O sea, hay un discurso y hay una intención, digamos, de entender el territorio, ¿no? O sea, el pánuco, o sea, no es casual que el pánuco aparezca en tantos mapas. Hay muchas intenciones y muchos proyectos sobre el pánuco, porque además, pues era, digamos, en esa época, pues no había caminos, no había trenes, no estaban las carreteras, o sea, el río era el sistema de comunicación, ¿no? O sea, era la autopista, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, era, pues claro, o sea, si ves la Huasteca desde el río, yo un día he como que querido hacer eso de navegarlo, hay que hacerlo, porque yo creo que se entenderían las cosas de otra manera. O sea, como estos ejercicios de antropología. Muestro, entonces, ya se ve ahí. Entonces, muestro nada más unos ejercicios, ¿no? Digamos, ya desde el histórico, que justo tiene que ver con esta ya aplicabilidad, ¿no? O cómo integrar toda esta información de la carta histórica a un lenguaje más contemporáneo y poder hacer comparaciones, ¿no? Entonces, voy a hacer unos ejercicios. Voy a mostrar este mapa. Es un mapa de la Comisión Geográfica Exploradora. Es un mapa de 1895. Son los mapas del Archivo Histórico de San Luis Potosí. Realizarlos, están georreferenciados. Aclaro, hay algunos desfases en la georreferencia. A ver cómo que son. No van a coincidir necesariamente, pero no nos clavemos en eso. En el patrón general, ¿no? En la referencia. Entonces, voy a empezar, digamos, de aquí. Bueno, vamos a empezar de la sierra hacia el sur, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la ciénega de Cabezas, ¿no? De esta todavía existe alguna parte de la ciénega que podemos ubicarla, ¿no? Aquí ya comparada con el mapa, una imagen de satélite, pues todavía hay una parte de la ciénega, ¿no? Digamos, ahora en el municipio de Tamazopo. Y si nos vamos, por ejemplo, para entender, digamos, las zonas donde hubo procesos de cambio, por ejemplo, un buen ejemplo es la ciénega de Tanchanchín, ¿no? Que fue una ciénega que se desecó. Entonces, por ejemplo, aquí la vemos perfectamente, pues está representada como un cuerpo de agua, ¿sí? Y actualmente, aquí vemos, ¿no? Que ya es toda esta zona agrícola, ¿no? O sea, toda esa ciénega, pues, bueno, entonces, bueno,
para entender temas de cuestiones de historia ambiental, de por qué el clima cambió, patrones de asentamiento, etcétera. Bueno, pues la cartografía histórica creo que es como una buena herramienta para entender eso. Otro ejemplo, también... Aunque necesitamos un cartógrafo como tú, porque si no, no podríamos hacerlo, ¿verdad? Bueno, ahí estamos, por eso estoy egresado del Colsan, ahí me pueden invitar, invítenme, ya saben que... No, me dijiste Gilitle, ya estoy aquí. No, gracias por la invitación. Miren, por ejemplo, otro ejemplo que podemos ver en tres momentos, por ejemplo, es esta ciénega, la ciénega de Rascón. Aquí aparece, digamos, ¿no?, el cuerpo de agua y ahora pues no está, ¿no? Pero incluso aquí, en el caso de la ciénega de Rascón, podemos contar con otro mapa extra, que es el mapa de la hacienda de San Ignacio del Buey, ¿no? Y en el cual, por ejemplo, aquí la vemos, ¿no? Este es el mapa de la hacienda de San Ignacio del Buey y ahí está representada la hacienda. O sea, la vemos. Aquí está, ¿no? Ahí está la ciénega, miren cómo está representada. Incluso ahí está, ¿no? ¿Cómo está? Y bueno, pues ahí sigue apareciendo, ¿no? O sea, el primer mapa es como de mediados del siglo XIX, está este mapa del siglo XIX y luego pues ya no está, ¿no? O sea, como dicen los memes, yo tenía una ciénega aquí y ahora ya no hay, ¿no? Y otros casos, digamos, también donde hubo cambios importantes, los vamos a tener en esta zona de Tamuín y Talajás. Aquí hay muchísimos cambios. Y estos son de los que les decía que aparecen en muchos de la cartografía histórica, muy de principios del 19, que les decía, pongan atención en esas lagunas o esas ciénegas. Esta específica, bueno, aquí está el meandro, ahorita nos vamos a ir para allá, pero toda esta zona, digamos, que eran grandes ciénegas, ¿no?, que estaban al norte de Talajás y al sur de Tamuín, pues ahora ya son... Bueno, para entender, digamos, todavía en Talajás hay zonas de estas que se inundan, ¿no? Justo cuando uno pone el mapa de estas ciénegas, pues ya no queda duda, ¿no? Que les decía que en ese sentido es donde podemos también entender que la historia ambiental o la cartografía puede ayudar a entender temas de riesgo, de vulnerabilidad, ¿no? O sea, aquí había una ciénega y pues, ¿dónde se inunda? Pues sigue siendo esta zona. Y luego, me detengo aquí, este es el famoso meandro sobre el que he estado, el que vimos, ¿no? Es en el que yo digo que es el de la piedra de Tamuín, el que aparece en los mapas que se mueven, y así, ¿no?, digamos, aparece en la cartografía del siglo XIX, y aquí lo vemos como está ahora, ¿no? Pero déjenme les enseño. Cuando vemos ya comparado, digamos, con cartografía, vemos cómo el meandro, fíjense cómo se parece más. O sea, curiosamente, este meandro es el que es en el mapa de 1845 y el de mapa de 1850. Este meandro es el que aparece después. O sea, como que en realidad pareciera que este meandro que vemos aquí, en realidad es el meandro que corresponde al mapa de 1850. O sea, es como si hubiera regresado, ¿sí? O sea, eso me llamó mucho la atención, por eso les decía de la forma, porque yo pensaba que era al revés, ¿no? O sea, yo lo estaba interpretando al revés, pero no, en realidad, el meandro recuperó. Volvió a cobrar esa forma. Volvió a cobrar esa forma, sí, exacto. Y hay como otros casos, ¿no? Aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, esta es, digamos, como la zona que les decía que aparece mucho en ese mapa que estudian, y en algunos casos, miren, aquí esta zona específicamente, vean ahí se ve cómo se ve la huella del otro meandro, ¿no? ¿Lo ven? O sea, en el mapa, no en la cartografía histórica, pero en un mapa del 70, mapa topográfico, aparece la forma. Yo creo que sí valdría la pena, dejémoslo quizás como una hipótesis, como algo a verificar en campo, ¿no? Pero creo que el llevar esa cartografía histórica a campo podría ser interesante para entender, específicamente en el caso del río Pan, y ver a qué eventos climáticos hacen referencia, ¿no?
Y ya, y bueno, pues esta parte también del río Pánuco pues tiene un montón de cambios, ¿no? Hacia la parte de Tanquián. Y ya nada más para cerrar, quizás, por ejemplo, dándole los créditos al trabajo que hizo Antonio Escobar y Ana María Gutiérrez, ¿no? De cartografía histórica, ¿no? Del Oriente Potosino. Yo me di a la tarea de georreferenciar algunos mapas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de San Antonio. Ah, no, este es Tancanwitz, ¿no? Pero este es el de la parte sur. Este es el de la parte sur, que es muy interesante porque bueno, voy al de San Antonio, que era el ejemplo que quería en realidad ver. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de San Antonio, que tenemos el fundo legal, ¿no? Y que tenemos predios. Y, por ejemplo, muchos de estos polígonos que aparecían como barrios, pues ahora son los límites de las comunidades, ¿no? de San Antonio, como es el caso de Lejem, Tanchanguilo. Entonces, el uso, digamos, de esta cartografía histórica, por ejemplo, nos puede ayudar mucho a entender cuestiones sobre la tenencia de la tierra. Aquí está, perdón, este era el que quería. A ver, no, perdón, estoy equivocado. Ahora justo se me... En este caso, por ejemplo, que es el de Tancanwitz, ¿no? Que estos son los mapas que aparecieron en ese trabajo de Ana María Gutiérrez. Y que ya, si tú los georreferencias, pues hacen mucha referencia, digamos, a los pueblos actuales, ¿no? Estos son, este es Tiaxtla, según yo, ¿no? Sí, que aquí los vemos, ¿no? Ya puestos, y entonces podemos hacer como el uso de la cartografía histórica para la tenencia de la tierra y también para las cuestiones de los ríos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Tampamolón, Cierro, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? los condoñazgos, ¿no? Este condoñazgo tan famoso de los santos, ¿no? Y aquí, fíjense, aquí por ejemplo es bien interesante, miren, aquí lo pongo por el tema del río. Miren, vean cómo aquí el río, que separa Tantuite de Tanchaneque, tiene un trazo. Y si vemos cómo está actual, vemos que se modifica, pero si observamos, aquí viene en realidad el meandro, miren. ¿Sí alcanzan a verlo? O sea, es donde te digo que justo a veces esta cartografía a escalas más locales puede darnos pistas o herramientas para resolver como aspectos como muy puntuales, ¿no? Entonces, pues ya solo para insistir y con esto cierro, de cómo la cartografía histórica aplicada a temas de historia ambiental y pues nos puede servir como una herramienta para seguir entendiendo la relación de los... Yo creo que con esto lo dejaría, ¿no? Graba, ¿no? Pues sí, yo creo, yo seguro aquí, mira, casi te voy a decir que es ahí, ¿no? ¿Sí? Y eso se me hizo muy curioso, ¿no? Revisando el mapa, cómo, o sea, se aparece el otro trazo del meandro, pero mira, ahí está, digamos, o sea, sí se ve la forma ahí, ¿no? Y hay, por ejemplo, en varios casos del Moctezuma, donde está la isla, también es más o menos lo mismo. O sea, de repente son los meandros los que las van así. Por eso las sedimentan y luego terminan como islas. ¿Has advertido tú alguna relación entre agua, mayores precipitaciones pluviales? No, ahí sí no me he metido. Digo que con... No. Te las son las que me ando preguntando. Pero fíjate que, o sea, ya me dio más curiosidad. O sea, algo que se podría hacer es como dar tramos específicos del río y ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tampacán, cuando trabajamos en el Lunero, ahí la gente tiene como muy claras las zonas hasta donde llegaban donde han llegado las inundaciones, ¿no? Entonces yo decía,
habría que ir con el GPS, marcar el punto y luego revisar, hacer este análisis de cartografía histórica, ¿no? A ver qué nos dice la cartografía. También los datos presentes. Y también los datos, sí. Sí. Justo para saber en qué momento se rompe, ¿no? O sea, en qué momento, por ejemplo, te digo, o sea, habría que ver en ese mapa entre 1845 y 60, ¿cuál es el fenómeno meteorológico que modificó el trazo? Y bueno, con esto cerraría. Sí, vamos viendo. Bueno, del otro lado no hay preguntas. Sí, porque yo creo que entonces podrías pasar aquí y ya dialogar directamente con Gera para que escuchen del otro lado, y les pediría entonces nada más que checaran si escriben algo, ¿no? Entonces, y aquí lo vamos pimponeando. Yo creo que No, nomás para comentarte. traten de ponerse así como juntitos, pegaditos. Para que Por se lo de la vea. pantalla, ¿verdad? No, mira, nada más quería comentarte en la parte histórica. O sea, yo tengo, bueno, hola, buenas tardes, allá en línea. Nos decidimos a darnos la vuelta presencialmente, ya estamos acompañando también al doctor Gerardo. Bueno, en las otras sesiones anteriores se plantearon algunas de estas cuestiones. Sí. Y son un poco por lo que le voy a dar un poco ese... Mira, yo quise entrar por la cuestión tal vez de quiénes habían sido justamente quienes habían hecho trabajo de campo en la Huasteca. Y bueno, pues encontré, por supuesto, el trabajo de don Joaquín Meade y de pues uno de sus discípulos francés, Jean Streseer-Pen. Sí. Entonces yo leyéndome los viajes a la Huasteca de este señor Streseer-Pen, veo que esta parte de... Él mismo lo dice así, muy claramente, o sea, la importancia que tuvieron los ríos en la Huasteca para que los pueblos estén donde están. Sí. Yo creo que es un poco el principio, o podríamos sugerirle a las personas en la Huasteca que empezáramos por ahí, Sí. entendiendo Sí, por qué están donde están cada quien. Sí. Y bueno, eso creo que tiene que ver mucho con esta cuestión de los ríos. Y buscando un poco pistas sobre ese asunto, y justamente como dices, tratando de ir un poco al caso o a un botón de muestra, está esta ermita que hasta donde se sabe es la primera iglesia que construye Cortés, y justamente la construye en los límites entre Cuscatlán y Axtla. Ah, mira. Entonces, mi hipótesis es que eso tiene que ver algo Claro. con un asunto de ríos, pero no lo alcanzo a ubicar. Entonces quería preguntarte si tú, A ver, pues si me dices dónde está, si has encontrado el Sopoy por ahí en algún momento de esa cartografía antigua. Es justo la frontera, te digo, entre Cuscatlán y Axtla. Y el sitio se llama así, el Sopoy, y es como te digo, un vestigio arqueológico que ahora está ocupado por un panteón, por un cementerio indígena. A ver si lo... ¿El Jopoy aquí? Ese mío, ese, ahí está. ¿Qué río pasa por ahí? Pues aquí pasa uno, ¿no? Ese. Por ahí entonces algo tuvo, según yo, que ver la ruta de Cortés. O sea, esta idea de la frontera me parece que es más precisa. O sea, creo que hasta donde realmente lograron llegar fue ahí. Y ahí pusieron la ermita. Claro. Entonces ya esta idea de que no, pues el Pánuco era la frontera, ya no está en la frontera. Pues porque sí. esto está más para acá. Parece Y ahí, que y ahí está la sierra, ¿no? O sea, por ahí va la sierra, ¿no? Sí. Pues mira, el río sería el Amajac, el que está un poquito más al norte, y el Jopoy aquí estaría, ¿no? ¿Y el Amajac conecta con el Pánuco? Sí, claro. Sí, más adelante. Entonces a lo mejor hasta ahí los replegaron. Aquí está Tampuchocho. Porque hablan de unas guerras con los huastecos. Ah, es la famosa batalla, ¿Ah? sí, ya. Sí, claro, ya. Parece ser que los replegaron hasta acá. Ya. Pues sí, Son tendrían cosas que cierto tendremos que sentido, ir. ¿no? Claro, tendremos que ir descubriendo. Bueno, pues de esos datos que han ido apareciendo con el curso. No sé si allá también tengan algunas... Buena tarde.
Gracias por los datos. Una duda, ¿han trabajado el tema de la cartografía con los municipios para las obligaciones de planeación previstas en la ley y repercuten en el Plan Municipal de Desarrollo? Saludos. Ay, bueno, pues ahí, Bueno, ahí son preguntas para ti. no, bueno, ahí pues ahí sí es como directamente con los municipios, pero no, en el caso de los municipios de la Huasteca no hemos hecho trabajo, porque eso pues ya tendría que ver más bien con los ordenamientos territoriales o con los planes pero ahí sí no. Y hay otra pregunta que también dice, ¿cómo podemos proteger? Bueno, dice Kicha, ¿cómo podemos proteger los cambios de uso de suelo para prevenir el daño al territorio? Pues, bueno, o sea, yo creo que aquí en el caso de la Huasteca, pues hay un tema de que hubo cambios muy fuertes en la década de los 70, ¿no? Con el Pujalcoy. Y ese daño, pues sí, ya fue muy, muy fuerte. Creo que ha sido como el proceso de cambio de uso de suelo más fuerte. Más fuerte. Sigue habiendo, quizás, pero ya no en la misma escala, ¿no? Pero bueno, pues los ordenamientos territoriales son pues, esos instrumentos que se pueden usar para trabajar y pues, sobre todo la conciencia ambiental, trabajar en educación ambiental, ¿no? Creo que es eso. Aunque aquí pues las selvas pues están mucho bajo la presión de la ganadería y de las zonas de agricultura de riego, ¿no? Eso. Yo creo que la verdad es que algunos Estos cursos se empiecen a abonar se puedan dedicar tiempo a estos temas. que de ahí lo que referentes estaban ahí, ciudadanos que estaban ahí, etcétera, pero ya no los vemos, pero en efecto. No solamente un trabajo y algo que, vuelvo a insistir, que nos tocó David, básico, es este abandono, tú decías, de pueblos los tienen porque están ellos. Se abandona, es decir, las carreteras. Están citados. Sí. Exactamente. Todo el tráfico, etcétera, etcétera. Es decir, forma de moverse, forma de comunicarse, tiene un efecto brutal también. Yo creo que el trabajo que están haciendo todo el No está muy para el padre. presente. Sí. Sí, yo en el caso, por ejemplo, de varios pueblos de Tanlajas, hablo porque son los que conozco. Sí hubo un proceso como muy fuerte de cambio en el patrón de asentamiento con la idea de congregar pueblos para tener servicios. Entonces, con el afán de tener luz, caminos, dejaron ese patrón de asentamiento que tenían más disperso, que era, yo pienso, como más amigable con el medio ambiente porque era como más orgánico. Y se modificaron un patrón más como urbanizado. Sí. Sí. Sí, la construcción del Estado. Exactamente. Sí. Sí. Los santos, nuestras explicaciones y estas son fundamentales para explicarles todo eso. Es la teoría de la Huasteca, Río Verde, por ejemplo, en el siglo XIX, las élites van a definir esta región. En el siglo XX se transfiere a la capital, ¿no? Sí. Bueno, Dice, lo que sucedió en Tanlajas también ocurrió en Huehuetlán, Sí. para facilitar la aplicación de los servicios. Sí, es ese mismo proceso. Y por ejemplo, hay zonas donde mantuvieron ese patrón de asentamiento disperso y la gente pues tiene su parcela, su cañaveral, su pedazo de telo, como es parte de una unidad. O sea, no hay una separación entre casa y parcela, ¿no? ¿Así? Está como muy orgánico, Claro. ¿no? Sí, Es el exacto, solar. ¿no? Es el solar, pero el solar amplio, ¿no? Así.
me han preguntado. También te quería comentar que la semana pasada que estuvimos por acá, también tuve la oportunidad de hacer unas entrevistas con algunas personas de aquí. Y también una de las problemáticas que me dicen que es muy fuerte, además te digo de la de que pues definitivamente no hay plantas tratadoras en ningún lado donde le quieras buscar, entonces tristemente a dónde va a parar todo, pues ya sabemos, ¿no? Entonces ahí hay que ver la capacidad que tiene cada río para poder procesar eso. Sí. Pero bueno, lo que todavía hace un poco más complicado el asunto es que en esta parte, precisamente en la región de Xilitla, la parte del subsuelo es prácticamente un queso gruyère, donde también hemos encontrado en las propias entrevistas de los hoteleros que en esos huecos, en esas cavidades que hay, pues ahí es donde avientan la basura. Claro. Entonces no sabemos el comportamiento de las aguas abajo. Sí, pues sí. Y entonces esa parte también de mapear ríos, que tampoco nos habla de esta parte donde no sabemos qué pasa abajo. Sí, ¿no? exacto. Entonces te das cuenta, es como también muy bueno, Sí. pues por ahí va y va a llegar allá. Sí. Pero igual pasa por un gran filtro de basura en la Sierra de Xilitla, que entonces... Sí, pues son suelos kársticos, ¿no? Entonces son muy porosos, están llenos de huecos. Completamente huecos. Entonces, sí es un problema. Es un gran problema. Ese es uno de los que han mencionado. ¿Tierra en Chihuahua? Pues sí. Necesitamos alguien de espeleología para poder tal vez hablar un poco de cavernas y eso. No tenemos información, no hay nada. Bueno, la información que tenemos es la de la gente. Sí, pues entonces, sí, es una problemática fuerte. Pero no solo acá, sino también en la Sierra de Tancanwitz, o sea, pues donde hay montañas. Sí, y donde hay cuevas. Que es en un montón de... Entonces eso tiene algún papel también muy importante con la salud de los pacientes, que no sabemos. Pero Manuel Lizaldi, que es un colega que viene en la siguiente sesión, que es un toxicólogo o una persona que estudia contaminación de ríos, que por lo menos nos puede decir a partir de las muestras que han tomado, pues hay. Nos quedan 2 sesiones, la próxima y la última. Está trabajando todo la idea de vincularse. Canto mal abierto. Qué interesante. Sí, ¿no? Pues que nos hagan una para llegar aquí más bien. Albaola se llama. ¿Albaola? Albaola se llama. ¿Con B chica? Con B. Albaola, si lo buscas en... Ahí. Todo lo que están haciendo. Es un desafío muy importante porque permite identidad también. Sí. Involucradas. Está interesante. Bueno, estaban comentando que el tema de la navegación de los ríos es un tema que nos interesa mucho porque se están haciendo también otros proyectos en otras partes del mundo para recuperar no solo técnicas, sino solo diseños, en fin, lo que implicaba los conocimientos y lo que implicaba hacer estas navegaciones, sino que también se están haciendo ejercicios donde luego con estas navegaciones recreadas de la manera más exacta o más parecida al original, después también se hacen ejercicios de navegar con esas naves y entonces construir toda una
narrativa nueva, o bueno, nueva en el sentido de que pues se está haciendo, pero más bien para crear el pretexto de hablar de la historia y de hablar de lo importante que fueron esas acciones, o sea, con fines también educativos, de divulgación, para darle a conocer a la gente más información sobre estas poblaciones, estas formas de transitar el territorio. Y de navegación sin contaminación, que además, pues, porque son navegación. Son básicamente a partir de velas o de la fuerza. Pues sí. Además hacían, ya no tenían que ir al gimnasio. Exacto, que ya no. Estarían gym, ya no. Sería bueno. Entonces, bueno, pues, te decía, pues, ojalá también, si te puedes luego por ahí encontrar algo que no. Sí, claro. Y bueno, pues. No, pues ya. Conexión de cavernas con ríos, sótanos con los ríos. No sé qué haya de mapas viejos sobre pretextos eso. Para venir a... En los mapas sí están el sótano y esto, ¿no? Las referencias. Algunas sí, sobre todo los más actuales sí. O sea, en los topográficos, pero puedes cruzarlos con los gráficos actuales, ¿no? Como ahorita con lo de Copoy, o sea, no Cueva del Viento y esos lugares sí están más. Sí, sí están más. Y ya nada más para cerrar, creo que por ahí alguien pregunta lo de Cuenca. Y dicen, ¿en estos procesos de investigación se ha trabajado algún enfoque de gestión de cuencas? Bueno, en este, pues específicamente no, porque es de cartografía histórica, pero sí hacía la referencia al principio, que en mucha de la cartografía histórica puedes bajar la información a nivel de subcuencas, por el detalle que tienen los mapas históricos, ¿no? Y para cosas muy específicas, en cartografía agraria, por ejemplo, que no es cartografía sobre temas de ríos, pero mucha de la cartografía agraria trae temas incluso a nivel de microcuencas, que trae la información para los ejidos. Yo siempre les digo a mis estudiantes de historia ambiental que una buena parte de la historia ambiental en México está en los archivos agrarios. Vayan al archivo agrario y en los mapas, ahí pueden encontrar las fuentes de la historia ambiental. Interesante. ¿Qué les pasa acá? Muchas gracias por su asistencia presencial y virtual. Vamos a despedir al doctor Gerardo Alberto Hernández con un aplauso. Gracias. Bueno, te escribiste, Gerardo. Gracias. Sí, nos podrán dar datos del contacto. Sí. Si quieres, ¿por qué no les escribes de una vez tu correo? Y recuerden que los esperamos el próximo jueves a la misma hora, a las 5 de la tarde. Tenemos la 4ª sesión del curso, faltan 2 para terminar y se acabó este tema tan interesante. No dejen de asistir, ahí están los datos del doctor Hernández. Y por ahí se hizo un drive con los mapas. Sí. Para quienes quieran consultar algunos de los mapas que se presentaron, están en ese drive. Y por favor, me mandan un correo a mí solicitando la información que necesiten y la podemos compartir con gusto. Nada más si necesitamos un recordatorio. Y se puede compartir tu presentación. No hay ningún problema. Un PDF, ¿no? Un PDF, sí. También se puede compartir. Sí. Porque a veces lo solicitan. Hasta luego, vamos cerrando la sesión. Que tengan una excelente tarde. Cuídense. Hasta el próximo jueves. Adiós.